Agradezco la presentación para hablar este día del diagnóstico diferencial de tosis especiales. Me pidieron hablar específicamente de la tosis neurogénica, de la tosis miogénica y de la tosis debido a alteraciones de la unión neuromuscular, por lo que obviaré el resto de las tosis. ¿Cuándo sospechar tosis miogénica? Cuando tenemos historia de cronicidad, cuando hay otros datos neurológicos, cuando el paciente tiene una facies muy particular, como pueden ver aquí a la derecha, un paciente con distrofia miotónica que tiene una diplegia facial, cuando tiene historia de enfermedades tanto neurológicas como endocrinológicas especiales. Una que vemos con relativa frecuencia es la tosis miogénica asociada a oftalmoplegia progresiva externa, que como ustedes saben es una citopatía mitocondrial que puede causar también alteraciones pigmentarias de la retina, alteraciones de la conducción cardíaca, disfunción cerebelosa, auditiva, cognitiva, etc. Pero estos pacientes tienen una tosis tan lentamente progresiva que se acostumbran a levantar el mentón para lograr ver. El diagnóstico se confirma por medio de biopsia muscular, haciendo esta tinción especial que se llama tricrómica de Bomori, en búsqueda de las fibras rojas rasgadas, o también se puede hacer un tratamiento, se puede hacer un diagnóstico genético. El tratamiento se debe evitar hacer corrección excesiva de la tosis porque puede quedar el paciente con una queratopatía por exposición. Hay que sospechar una tosis por alteraciones de la unión neuromuscular y quiero hacer hincapié en esto porque a veces es lo más complejo en pacientes que tienen tosis variable y fatigabilidad. En el consultorio podemos hacer muchas pruebas para inducir fatigabilidad en el paciente. La más común es que el paciente sostenga la mirada hacia arriba y después de un minuto o varios minutos volver a medir la apertura palpebral. Aquí a la derecha ven un ejemplo de esto. El paciente notarán cómo se van cayendo sus párpados. O por el contrario, podemos inducir reposo, pedir que cierre los párpados y nuevamente medir la apertura palpebral. O utilizar la prueba del hielo, después del cual el paciente mejora en su tosis palpebral. Hablando de la tosis neurogénica, siempre considerar la parálisis del tercer nervio craneano como causa de tosis neurogénica. La tosis que produce una parálisis del tercer nervio craneano es una tosis severa, una tosis palpebral muy severa, y cuando no es severa, eso me indica una afección parcial del tercer nervio craneano que me exige un estudio más a fondo. Si la parálisis es completa, involucra la pupila, o si la parálisis es incompleta y se establece a lo largo de muchos días, hay que buscar una causa compresiva, que puede ser un aneurisma del segmento comunicante posterior. Otra causa compresiva de la parálisis del tercer nervio craneano puede ser un tumor cerebral, un problema meningio, y hay que considerarla ante este fenómeno de regeneración aberrante, que básicamente hay muchas formas de regeneración aberrante, pero la más frecuente es que cuando el paciente mira hacia abajo y hacia adentro, sufre una retracción palpebral, como pueden observar en esta fotografía inferior. Otra causa de tosis neurogénica es el síndrome de Horner, que puede ser causada por muchas lesiones. El sistema simpático es muy extenso, pero causa una tosis palpebral de leve a moderada con miosis. Y eso es la característica del síndrome de Horner con un pseudoenoftalmos. Y ya el protocolo de estudio que requiere un paciente será tan amplio como las manifestaciones de las cuales se acompaña. Algunas cosas que parecen ser tosis sin serlo y que vemos mucho en neurooftalmología es la apraxia de la apertura palpebral, en donde el paciente no puede abrir los párpados voluntariamente. Sin embargo, cuando se toca la frente o cualquier músculo de la expresión facial, logra abrir los párpados. Se asocia a otras enfermedades neurológicas, muchos tipos de parkinsonismo. Algunas de ellas están asociadas a blefaroespasmo y por lo tanto se benefician del uso de toxina botulínica, que se debe aplicar en la región pretarsal del músculo orbicular de los párpados. Los casos que no mejoran
se puede hacer una miectomía del músculo orbicular. Otra causa puede ser el fenómeno de Marcus-Boone o miorritmia oculomasticatoria o sinquinesia de trigémino oculomotora, en donde cuando el paciente come o hace acción con los músculos masticatorios, sufre tosis palpebral. Hay muchas otras causas de tosis neurogénicas que ustedes ven aquí enlistadas, pero son un poco menos frecuentes. Una que vemos relativamente frecuentemente es la asociada al síndrome de Guillain-Barré o su variante de Miller-Fisher. Hay opciones terapéuticas en la actualidad para las tosis especialmente miogénicas o neurogénicas que van encaminadas a pues mejorar la apariencia. Estamos haciendo injertos de músculo homoioideo con buenos resultados e injertos del nervio sural. Aquí ven una paciente con una parálisis del tercer nervio craneano. Entonces, el diagnóstico se obtiene en base a una buena interrogatorio, una buena exploración. Hay muchas opciones terapéuticas que se pueden dar a estos pacientes. Lo importante es sospechar el diagnóstico y hacer los estudios paraclínicos dirigidos a la posible causa del problema. Muchas gracias por su atención.